Todo comenzó un caluroso día de agosto en Andalucía. El aire olía a aceitunas maduras y tierra seca cuando encontré aquella carta en el despacho de mi padre. No debería haber estado husmeando entre sus papeles, pero la ausencia prolongada de papá y las conversaciones a medianoche entre mamá y la tía Dolores me habían dejado con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Mi nombre es Elena Castillo Morales, tengo 32 años y hasta ese momento pensaba que conocía perfectamente a mi familia. Nací y crecí en Jaén, rodeada de olivos centenarios que mi abuelo cultivaba con orgullo. Nuestra finca, Los Olivares, había sido el centro de mi universo durante toda mi vida. Ahora me daba cuenta de que ese universo estaba a punto de colapsar. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía que no reconocí. Querido Fernando, comenzaba. Fernando, mi padre. Seguí leyendo, sintiendo como el sudor frío recorría mi espalda a pesar del calor sofocante de la habitación. Los análisis han confirmado lo que ya sabíamos. El niño es tuyo, no de Miguel. No puedo seguir viviendo esta mentira. Necesito verte, necesitamos hablar sobre qué haremos cuando todo esto salga a la luz. La carta seguía, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. ¿Un niño? ¿Mi padre tenía otro hijo? ¿Con quién? La firma al final de la carta solo decía C. Intenté pensar en mujeres que conocía cuyo nombre empezara por C. Carmen, la mujer del alcalde. Cristina, la profesora de mi sobrina. Consuelo, la prima de mi madre que vivía en Sevilla. Tantas posibilidades, y cada una más devastadora que la anterior. Coloqué la carta exactamente donde la había encontrado y salí del despacho sin hacer ruido. En el pasillo me encontré con mi hermano Carlos, que me miró con curiosidad. ¿Qué hacías en el despacho de papá? Ya sabes que no le gusta que entremos ahí. Buscaba el álbum de fotos de la boda de los abuelos, mentí. Mamá me pidió que lo encontrara. Carlos asintió sin mucho interés y siguió su camino. Mi hermano, 2 años menor que yo, siempre había sido el favorito de papá. ¿Sabría algo? ¿O sería tan ignorante como yo respecto a los secretos que aparentemente escondía nuestro padre? Esa noche, durante la cena, observé a mi madre con nuevos ojos. Pilar, mi madre, siempre había sido una mujer fuerte, el pilar de la familia como indicaba su nombre. Ahora me preguntaba si su fortaleza era real o solo una fachada, una armadura para protegerse del dolor. ¿Sabría ella de la existencia de esta carta? ¿Conocería la verdad sobre este otro hijo? ¿Hay noticias de papá?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Mamá levantó la vista de su plato de gazpacho. Llamó esta mañana. El negocio en Valencia se está alargando más de lo previsto. Dice que volverá a finales de semana. Valencia. ¿Estaría realmente allí por negocios? ¿O habría otra razón para su ausencia prolongada? ¿Te encuentras bien, Elena?, preguntó mi madre, escrutándome con esos ojos oscuros que parecían verlo todo. Estás muy pálida. Solo estoy cansada, respondí. El calor me está matando este año. Después de la cena, salí al patio. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo andaluz, y el aroma de los jazmines que trepaban por las paredes blancas me envolvió como un abrazo familiar. Me senté en el borde de la fuente, dejando que mis dedos jugaran con el agua fresca. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el suave murmullo del agua y, de vez en cuando, el canto de algún grillo entre los rosales. Decidí que necesitaba respuestas. No podía simplemente olvidar lo que había leído. Esta C y este niño misterioso eran parte de mi familia, lo quisiera o no, y tenía derecho a saber la verdad. Al día siguiente, me levanté temprano y conduje hasta el pueblo vecino, donde vivía la tía Dolores, hermana de mi madre. Si alguien conocía los secretos familiares, sería ella. Tía Dolores siempre había sido la confidente de mamá. Su casa era pequeña pero acogedora, con macetas de geranios rojos adornando las ventanas. Me recibió con su habitual entusiasmo, besándome en ambas mejillas y arrastrándome hacia la cocina, donde ya tenía preparado café y unas tortas de aceite caseras. ¡Qué sorpresa tan agradable, sobrina! ¿Qué te trae por aquí tan temprano? No sabía cómo abordar el tema, así que opté por ser directa. Tía,
necesito que me cuentes algo sobre papá. Algo que creo que tú sabes y yo debería saber también. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Se sentó frente a mí, sosteniendo su taza de café con ambas manos como si buscara calor, a pesar del día caluroso que ya se anunciaba. ¿Qué has descubierto, Elena? Su respuesta me confirmó que había algo que descubrir. Algo real, no producto de mi imaginación. Sentí un nudo en el estómago. Una carta, dije finalmente. Una carta que habla de otro hijo. Un hijo que no es de Miguel, sino de mi padre. Tía Dolores cerró los ojos durante un instante, como si estuviera rezando. Cuando los abrió, vi en ellos una mezcla de tristeza y resignación. No debería ser yo quien te lo contara, murmuró. Pero quizás ya es hora de que la verdad salga a la luz. Han pasado más de 20 años. Y así, en esa pequeña cocina que olía a café recién hecho y a pastelitos de anís, mi tía comenzó a desenredar el ovillo de secretos que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Un ovillo que, sin yo saberlo, me afectaría profundamente y cambiaría para siempre mi visión de mi familia y de mí misma. La historia que me contó la tía Dolores era como un guión de telenovela, pero con personajes reales que yo conocía de toda la vida. Mi padre, Fernando Castillo, había mantenido una relación con Carmela Ruiz, la esposa de su mejor amigo Miguel. Una relación que comenzó como una indiscreción durante una feria de abril en Sevilla y se convirtió en algo más profundo, más doloroso y más complicado. Tu padre y Miguel eran como hermanos, explicó tía Dolores mientras servía más café. Crecieron juntos aquí, entre estos olivos. Cuando Miguel se casó con Carmela, todos pensamos que era la pareja perfecta. Pero algo pasó entre tu padre y ella, algo que ni siquiera tu madre entiende completamente. Según mi tía, la aventura duró varios meses, hasta que Carmela descubrió que estaba embarazada. Al principio, todos asumieron que el bebé era de Miguel, su esposo. Pero conforme avanzaba el embarazo, las dudas comenzaron a surgir. El niño nació con los mismos ojos azules intensos que caracterizaban a los Castillo, un rasgo que los Ruiz no compartían. Miguel nunca cuestionó nada, continuó tía Dolores. Amaba tanto a Carmela que aceptó al niño como suyo sin hacer preguntas. O quizás, en el fondo, prefirió no saber la verdad. El niño se llamaba Javier. Tenía ahora 23 años, casi la edad de mi hermano menor, Alejandro. Estudiaba medicina en Barcelona y, según mi tía, era un chico brillante. Un chico que probablemente no tenía idea de quién era realmente su padre biológico. ¿Y mamá? ¿Cómo pudo soportar esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y compasión por mi madre. Tía Dolores suspiró profundamente. Tu madre es una mujer extraordinaria, Elena. Cuando descubrió lo de la aventura, estuvo a punto de abandonar a tu padre. Estabais tú y Carlos, pequeños aún. Pero al final decidió que la familia era lo más importante. Perdonó, aunque nunca olvidó. Y cuando supo lo de Javier, bueno, eso fue un golpe aún más duro. Me explicó que mi madre había impuesto una condición: mi padre debía cortar todo contacto con Carmela y el niño. Fernando aceptó, priorizando a su familia legítima. Pero al parecer, las cosas habían cambiado recientemente. Hace unos meses, Miguel falleció. Un infarto mientras trabajaba en el campo. Después del funeral, Carmela contactó con tu padre. Le dijo que Javier estaba haciendo preguntas sobre ciertas incongruencias familiares. El chico no es tonto, Elena. Se ha dado cuenta de que no se parece físicamente a la familia Ruiz. Dejé la taza de café sobre la mesa con manos temblorosas. Entonces papá no está en Valencia por negocios, ¿verdad? Tía Dolores negó con la cabeza. Está en Barcelona. Carmela y él acordaron hablar con Javier, contarle la verdad. Salí de la casa de mi tía con más preguntas que respuestas. Conduje de regreso a la finca con la mente nublada por la confusión y la ira. ¿Cómo podía haber ocurrido todo esto sin que yo me enterara? ¿Cuántas comidas familiares, cuántas navidades y cumpleaños habíamos celebrado manteniendo esta farsa? Al llegar, me encontré con Carlos en el patio, arreglando su moto. Mi hermano, con su perpetuo aire despreocupado, me saludó con un gesto casual.
¿De dónde vienes tan temprano?, preguntó, sin levantar la mirada de la moto. De ver a la tía Dolores, respondí, observándolo atentamente. Carlos, ¿tú sabías lo de papá y Carmela Ruiz? Su mano, que sostenía una llave inglesa, se detuvo en el aire. Lentamente levantó los ojos hacia mí. No necesité más respuesta. ¿Desde cuándo lo sabes?, exigí, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Carlos se limpió las manos grasientas en un trapo y se incorporó. Era tan parecido a nuestro padre que de repente me dolió mirarlo. Lo descubrí hace años, por casualidad. Escuché a mamá y papá discutiendo una noche. Luego le pregunté directamente a papá y me lo contó todo. ¿Y no pensaste que yo también tenía derecho a saberlo? Mi hermano se encogió de hombros, un gesto que me irritó profundamente. No era mi secreto para contar, Elena. Además, ¿qué importa ahora? Fue hace muchos años. Y Miguel siempre trató a Javier como a un hijo propio. ¿Conoces a Javier? La sorpresa me dejó momentáneamente sin aliento. Carlos asintió. Lo he visto un par de veces. Papá me llevó a Barcelona el año pasado, supuestamente por un partido de fútbol. Nos encontramos, casualmente, con Javier en un café. Es un buen tipo. Se parece mucho a Alejandro, ¿sabes? Tienen la misma sonrisa. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi propio hermano, cómplice de esta mentira. Conociendo a un hermano que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Quién más lo sabe? ¿Alejandro? ¿La abuela Carmen? Alejandro no, es demasiado joven. Y la abuela, bueno, la abuela Carmen lo sabe todo en esta familia. Siempre lo ha sabido. Dejé a Carlos con su moto y entré en la casa. Mi madre estaba en la cocina, preparando la comida con la ayuda de Lola, nuestra asistenta de toda la vida. Al verme, mamá sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al notar mi expresión. ¿Qué pasa, hija?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Necesito hablar contigo, dije, incapaz de ocultar el tono acusatorio en mi voz. A solas. Mamá le pidió a Lola que nos dejara, y cuando estuvimos solas, me enfrenté a ella. Sé lo de papá y Carmela Ruiz. Sé lo de Javier. El color abandonó el rostro de mi madre. Se apoyó en la encimera de la cocina, como si de repente sus piernas no pudieran sostenerla. ¿Quién te lo ha contado? Eso no importa, respondí. Lo que importa es que llevo toda mi vida viviendo una mentira. Tengo un hermano del que nunca supe nada. Papá traicionó no solo a ti, sino a toda la familia. Y tú lo permitiste. Mi madre se irguió, recuperando su habitual compostura. No hables de lo que no entiendes, Elena. El matrimonio, la familia, son complicados. Tu padre cometió un error, uno terrible. Pero yo tomé mis propias decisiones. Decidí perdonar, por el bien de todos. ¿Por el bien de quién? ¿Por el mío? Porque te aseguro que ahora mismo no me siento nada bien. Mamá se acercó a mí, intentando tomarme de las manos, pero me aparté. Tu padre estará de vuelta mañana, dijo con voz cansada. Iba a contártelo todo. Estábamos esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Mi risa sonó amarga incluso a mis propios oídos. ¿Después de 23 años? No me hagas reír, mamá. Salí de la cocina y subí a mi habitación. Me sentía traicionada, no solo por mi padre sino por todos, mi madre, mi hermano, incluso mi tía Dolores que había guardado el secreto durante tanto tiempo. Solo había una persona en quien podía confiar ahora, una persona que quizás estaba tan perdida y confundida como yo, Javier Ruiz. Mi medio hermano. Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión. Busqué a Javier en redes sociales y lo encontré fácilmente. Su perfil mostraba a un joven sonriente, de cabello oscuro y ojos intensamente azules. Los ojos de los Castillo. Mi propio reflejo me devolvió la mirada desde el espejo de mi habitación, los mismos ojos, la misma herencia. Le envié un mensaje simple: Hola Javier.
Soy Elena Castillo. Creo que tenemos que hablar. La respuesta de Javier llegó a la mañana siguiente, cuando apenas había logrado conciliar el sueño después de una noche de insomnio. Un mensaje simple: estaba esperando este contacto. Te llamo en media hora. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono entre las manos, contando los minutos. Exactamente 30 minutos después, sonó. La voz al otro lado era grave, ligeramente nerviosa, con un acento catalán que delataba sus años en Barcelona. ¿Elena? Soy Javier. Una simple presentación que encerraba un mundo de complicaciones. Hablamos durante casi una hora. Me contó que había empezado a sospechar sobre su verdadero origen desde los 15 años, cuando un análisis de grupo sanguíneo en el instituto reveló incompatibilidades con Miguel, el hombre al que siempre había llamado papá. Su madre, Carmela, había evadido sus preguntas durante años, hasta que la muerte de Miguel lo cambió todo. Mamá finalmente me lo contó hace unas semanas, explicó Javier. Me dijo que mi padre biológico quería conocerme. Que está en Barcelona ahora mismo, esperando a que yo decida si quiero verlo o no. ¿Y lo has visto?, pregunté, conteniendo la respiración. No, aún no. Es complicado. Miguel fue un padre maravilloso para mí. Siento que estaría traicionando su memoria. Podía entender ese sentimiento de traición, era el mismo que me carcomía por dentro. Le conté cómo había descubierto la verdad, y lo que significaba para mí darme cuenta de que toda mi familia había participado en esta conspiración de silencio. Quiero conocerte, le dije finalmente. No solo por teléfono. En persona. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz sonó más decidida: también quiero conocerte. Pero no aquí, no en Barcelona con Fernando, con nuestro padre esperando. Ven tú, sola. Acordamos encontrarnos a medio camino, en Valencia. La ironía no se me escapó: mi padre había dicho que estaba en Valencia por negocios, cuando en realidad estaba en Barcelona preparándose para revelar una verdad largamente oculta. Esa misma tarde, después de una tensa comida familiar donde todos pretendimos que todo estaba bien, le dije a mi madre que me ausentaría un par de días. No le expliqué dónde iba ni por qué. Ten cuidado, Elena, fue todo lo que dijo mientras me veía preparar una pequeña maleta. No supe si se refería al viaje o a lo que podría descubrir. Conduje hacia Valencia con la mente llena de preguntas sin respuesta. El paisaje cambiaba gradualmente, los olivos dando paso a naranjos, el calor seco de Jaén transformándose en la humedad costera de Valencia. Una tormenta se formaba en el horizonte, oscureciendo el cielo conforme me acercaba a la ciudad. El hotel donde habíamos acordado encontrarnos era pequeño pero elegante, situado cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Cuando llegué, la lluvia caía con fuerza, golpeando los ventanales del lobby. Javier ya estaba allí, sentado en un sillón, hojeando distraídamente una revista. Lo reconocí al instante, a pesar de no haberlo visto nunca en persona. Era como mirar una versión masculina de mi hermano Alejandro, con los mismos rasgos Castillo que todos compartíamos. Cuando levantó la vista y nuestras miradas se encontraron, sentí una conexión inmediata, desconcertante y familiar a la vez. Elena, dijo, poniéndose en pie. No hubo abrazo, solo un apretón de manos tentativo. Es extraño finalmente conocerte. Muy extraño, coincidí, estudiando su rostro. Tenía la nariz recta de mi padre, pero la sonrisa gentil debía ser herencia de su madre. Fuimos a la cafetería del hotel. La lluvia seguía cayendo, creando un telón de fondo perfecto para nuestra conversación. Pedimos café, pero apenas lo tocamos. Entonces, comencé: tienes 23 años y estudias medicina. Javier asintió. Último año. Me especializo en pediatría. ¿Y durante todo este tiempo, nunca tuviste contacto con nuestra familia? ¿Con los Castillo? Javier revolvió su café pensativamente. Hubo momentos, cuando era niño, recuerdo a un hombre que venía ocasionalmente a nuestra casa. Mi madre lo presentaba como un viejo amigo de la familia. Siempre traía regalos, siempre se quedaba poco tiempo. Ahora sé que era Fernando.
La imagen de mi padre visitando secretamente a su hijo ilegítimo mientras mantenía una fachada de perfecta normalidad con nosotros me provocó náuseas. ¿Y ahora quieres ser parte de tu vida? Después de todos estos años. Parece que sí, respondió Javier. Aunque no estoy seguro de querer eso. Mi vida ya es bastante complicada sin añadir un padre nuevo a la ecuación. Hablamos durante horas. Me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Córdoba, sobre Miguel y su infinita paciencia, sobre su madre que siempre parecía llevar el peso de un secreto. Me habló de sus estudios, de su novia Laura, de sus planes para el futuro. Y yo le hablé de nuestra familia, de Carlos y sus constantes viajes, de Alejandro que acababa de empezar la universidad, de la abuela Carmen con sus historias de la guerra civil, del olivar que había sido el sustento de generaciones de Castillo. Es curioso, dijo Javier en un momento dado, hablar de todas estas personas que comparten mi sangre pero que son completos extraños para mí. No tienen por qué seguir siendo extraños, respondí. Si tú quieres conocerlos, claro. La idea de introducir a Javier en nuestra familia me producía sentimientos encontrados. Por un lado, era mi hermano, por otro, su mera existencia representaba una traición, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Cuando ya anochecía, decidimos dar un paseo a pesar de la lluvia. La tormenta había amainado un poco, dejando tras de sí una llovizna suave. Caminamos bajo nuestros paraguas por la avenida que bordeaba los futuristas edificios de Calatrava, tan diferentes de las construcciones tradicionales andaluzas a las que yo estaba acostumbrada. ¿Qué harás cuando vuelvas a Jaén?, preguntó Javier finalmente. ¿Le dirás a Fernando que nos hemos visto? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en lo que haría después, concentrada como estaba en el presente, en este encuentro. No lo sé, admití. Parte de mí quiere gritarle, reprocharle todos estos años de mentiras. Otra parte entiende que las cosas no son tan simples. Javier se detuvo y me miró directamente. Bajo la luz de las farolas, con la lluvia creando un halo a su alrededor, parecía mucho mayor que sus 23 años. Sabes, durante años odié a mi padre biológico sin siquiera conocerlo. Lo culpaba por abandonarme, por no estar ahí. Ahora me doy cuenta de que quizás fue mejor así. Tuve a Miguel, que fue el mejor padre que podría haber deseado. Tú tuviste a Fernando presente todos los días. Cada uno obtuvo algo diferente de esta situación. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto, a pesar de todo, había crecido con un padre que, dentro de sus muchos defectos, había estado presente. Había asistido a mis recitales de piano, me había enseñado a conducir, me había abrazado cuando rompí con mi primer novio. ¿Vas a verlo?, pregunté. A Fernando, quiero decir. Está esperándote en Barcelona. Javier suspiró, mirando hacia el cielo lluvioso. Creo que sí. No por él, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo para poder seguir adelante. Pero primero quería conocerte a ti, formar mi propia opinión sin su influencia. Continuamos caminando en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La lluvia se intensificó nuevamente, obligándonos a buscar refugio bajo el toldo de un restaurante cerrado. Elena, dijo Javier de repente, pase lo que pase con Fernando, con nuestra familia, me gustaría que tú y yo mantuviéramos el contacto. Eres mi hermana, después de todo. Sentí las lágrimas mezclarse con las gotas de lluvia en mis mejillas. Hermana. Una palabra tan simple y a la vez tan cargada de significado. Asentí, incapaz de hablar. Esa noche, de vuelta en mi habitación del hotel, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba preocupada. Tu padre ha vuelto, me dijo. Pregunta por ti. Estoy bien, mamá. Volveré mañana. Elena, sé que estás enfadada, y tienes todo el derecho. Pero dale una oportunidad de explicarse. Las cosas no siempre son lo que parecen. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana la ciudad iluminada bajo la lluvia. Pensé en mi padre, en mi madre, en mis hermanos, en Javier. En los secretos que habían moldeado nuestras vidas sin que lo supiéramos. En las verdades que aún quedaban por descubrir. Mañana volvería a Jaén, a enfrentarme con mi padre.
Pero esta noche, aquí en Valencia, había dado el primer paso hacia algo nuevo, una relación con un hermano que nunca supe que tenía. Un hermano que, a pesar de las circunstancias de su nacimiento, estaba tan ansioso como yo por encontrar su lugar en esta complicada red familiar. La tormenta finalmente cedió, dejando tras de sí un silencio expectante. Como el que precede a las grandes revelaciones, a los momentos que cambian el curso de una vida. Mañana sería otro día, con nuevas verdades por afrontar. Pero por primera vez desde que encontré aquella carta, sentí que quizás, solo quizás, habría un camino hacia la reconciliación. El viaje de regreso a Jaén se me hizo eterno. La carretera serpenteaba entre montañas y campos de olivos que ahora me parecían diferentes, como si el paisaje de mi infancia hubiera cambiado junto con mi percepción de mi familia. Conducía con las ventanillas bajadas, dejando que el viento caliente de agosto me despeinara y se llevara los pensamientos que no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Mi teléfono sonó varias veces. Llamadas de Carlos, de mi padre, incluso de la abuela Carmen. No contesté ninguna. Necesitaba ese tiempo a solas, ordenando las preguntas que quería hacer, las acusaciones que quería lanzar. Llegué a la finca cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los olivos de un dorado rojizo. El coche de mi padre estaba aparcado junto a la casa, confirmando que había regresado de su supuesta visita de negocios a Valencia. Respiré hondo antes de bajar del coche, preparándome para el enfrentamiento. Mi madre me esperaba en el porche, sentada en una de las mecedoras de mimbre, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y el alivio. Ya era hora, dijo mientras me acercaba. Tu padre está en su despacho. No ha salido en todo el día. Me detuve frente a ella, indecisa entre ignorarla o desahogar mi frustración. Opté por lo segundo. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste vivir así todos estos años, sabiendo que él tenía otro hijo? ¿Qué nos estaba mintiendo a todos? Mi madre se levantó lentamente de la mecedora. A sus 57 años, Pilar Morales seguía siendo una mujer hermosa, con ese tipo de belleza que solo mejora con el tiempo. Pero en ese momento, bajo la luz del atardecer, parecía cansada, mucho mayor de lo que realmente era. No juzgues lo que no has vivido, Elena, respondió con voz firme. Cada persona tiene sus razones, sus circunstancias. Yo tomé una decisión hace muchos años, y aunque no ha sido fácil, no me arrepiento. ¿No te arrepientes de haber sido cómplice de esta mentira? Me arrepentiría más de haber destruido esta familia. Su mirada se perdió en los olivos distantes. Cuando descubrí lo de Fernando y Carmela, tú tenías 8 años, Carlos 6. Estaba embarazada de Alejandro. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarlo todo, arrastraros a un divorcio amargo? Negó con la cabeza. No. Elegí perdonar, pero con condiciones. Una de esas condiciones fue ocultar la existencia de Javier, comenté con amargura. Fue la condición de Carmela, no mía, aclaró mi madre. Ella no quería que Miguel supiera la verdad. Y después, cuando el niño creció, ¿qué sentido tenía destrozar su mundo? Ya era demasiado tarde. Quise replicar, pero me contuve. No era con mi madre con quien realmente quería tener esta conversación. Entré en la casa y me dirigí directamente al despacho de mi padre. No me molesté en llamar. Fernando Castillo estaba sentado tras su escritorio, contemplando un vaso de whisky que no parecía haber tocado. Levantó la vista cuando abrí la puerta, y vi en su mirada que sabía exactamente por qué estaba ahí. He conocido a Javier, anuncié sin preámbulos. Mi padre cerró los ojos brevemente, como asimilando el golpe. Cuando los abrió, me indicó que me sentara frente a él. ¿Cómo está?, preguntó con voz ronca. Bien. Es un chico estupendo. Se parece mucho a Alejandro, ¿sabes? Tiene los mismos ojos azules de los Castillo. Vi cómo mi padre se estremecía ligeramente ante esta observación. El parecido físico, la prueba irrefutable de su paternidad. No era así como quería que te enteraras, Elena, comenzó. Ah, ¿no? ¿Y cómo querías que me enterara? ¿O quizás no querías que me enterara nunca? Me miró con esa expresión que tantas veces había visto a lo largo de mi vida,
Esa mezcla de autoridad paternal y culpabilidad mal disimulada que ahora entendía perfectamente. Iba a contártelo al volver de Barcelona. A ti y a Alejandro. Carlos ya lo sabe. Sí, Carlos, tu cómplice, escupí las palabras. Llevándolo a Barcelona para que conociera a su hermano, casualmente. Qué conveniente. Mi padre suspiró y finalmente tomó un sorbo de su whisky. Tu hermano no es mi cómplice, Elena. Simplemente entendió antes que tú que las personas cometemos errores. Errores terribles que nos persiguen toda la vida. Un error es olvidarse de recoger la ropa de la tintorería, papá. Lo tuyo fue una traición. A mamá, a Miguel, a todos nosotros. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contenidas. Mi padre se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Amé a Carmela, dijo finalmente, con voz tan baja que apenas lo escuché. No fue solo una aventura, un desliz. La amé. Y cuando supe que estaba embarazada. Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué? ¿Decidiste abandonarlos? ¿Fingir que no existían? Se giró hacia mí con los ojos brillantes. No. Quería dejarlo todo, Elena. Quería irme con ella, empezar de nuevo. Esta revelación me dejó sin aliento. ¿Ibas a abandonarnos? ¿A mamá, a Carlos, a mí? No lo hice, ¿verdad?, respondió con amargura. Tu madre estaba embarazada de Alejandro. Carmela estaba casada con mi mejor amigo. Miguel, que siempre había estado ahí para mí, que me prestó el dinero para comprar esta finca cuando los bancos me cerraron las puertas. Movió la cabeza, como negando sus propios recuerdos. No podía hacerle eso. Y Carmela, ella tampoco quería destrozar a Miguel. Así que acordamos seguir cada uno con su vida. Pero siguieron en contacto. Tú visitabas a Javier. Ocasionalmente, en secreto. Era mi hijo, Elena. Por mucho que intentara negarlo, por mucho que Miguel lo criara como suyo, Javier llevaba mi sangre. Necesitaba saber que estaba bien. Me levanté, incapaz de seguir sentada. La rabia inicial se había transformado en una tristeza profunda, un desconcierto que me oprimía el pecho. ¿Y ahora qué, papá? Javier sabe la verdad. Yo sé la verdad. ¿Qué pasa con Alejandro? ¿Con la abuela? ¿Con la familia de Miguel? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir en esta mentira? Mi padre se acercó a mí, intentando tomarme del brazo, pero me aparté. Eso depende de Javier, respondió. Él debe decidir si quiere formar parte de esta familia o no. Si quiere conocer a sus hermanos, a su abuela. ¿Y si decide que no? Si prefiere seguir siendo Javier Ruiz y olvidarse de que los Castillo existen, entonces respetaré su decisión. La voz de mi padre se quebró ligeramente. Ya le he fallado bastante. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Era Alejandro, mi hermano menor, con el pelo revuelto y la mirada confusa. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándonos alternativamente. ¿Por qué estáis gritando? Mi padre y yo intercambiamos una mirada. Alejandro, a sus 20 años, era el único que aún no sabía nada. El único que todavía vivía en la versión perfecta y ficticia de nuestra familia. Creo que es hora de que tu padre te cuente algunas cosas, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Antes de salir, me volví hacia mi padre. Es tu turno de explicar, papá. Sin mentiras esta vez. Dejé a mi padre con Alejandro y subí a mi habitación. Necesitaba estar sola, procesar todo lo que había descubierto, todo lo que había cambiado en apenas un par de días. Me tumbé en la cama, mirando el techo que tantas veces había contemplado durante mi infancia y adolescencia. Las grietas que formaban figuras que solo yo reconocía seguían allí, inmutables. Ojalá pudiera decir lo mismo de mi familia. La noche cayó sobre la finca con un silencio apenas interrumpido por el canto de los grillos y el murmullo lejano de voces. Desde mi habitación podía escuchar fragmentos de la conversación entre mi padre y Alejandro.
A veces las voces se elevaban, otras se convertían en susurros. En un momento dado, escuché algo romperse, probablemente un vaso o un cenicero lanzado en un arrebato de ira. No me sorprendió. Alejandro siempre había sido el más temperamental de los hermanos Castillo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. He hablado con mi madre. Mañana voy a Barcelona. ¿Crees que es una buena idea? Le respondí con un simple sí. Te mereces respuestas. Lo que no añadí fue que algunas respuestas duelen más que las preguntas. Me levanté y me acerqué a la ventana. La luna iluminaba los olivos con una luz plateada, transformando el paisaje familiar en algo misterioso y ajeno. De niña, mi abuela Carmen me contaba historias sobre duendes que vivían entre los olivos y salían en las noches de luna llena. Ahora me preguntaba qué otros cuentos me habría contado mi familia, qué otras ficciones habían construido para mí. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era mi madre. ¿Puedo pasar? Asentí sin muchas ganas. Mamá entró y se sentó en el borde de mi cama, como solía hacer cuando era pequeña y venía a darme las buenas noches. Tu hermano no se lo ha tomado bien, comentó. ¿Te sorprende? Acaba de descubrir que toda su vida es una mentira. Que tiene un hermano que nunca conoció. Que es su padre. Tu padre cometió un error, me interrumpió. Un grave error. Pero eso no invalida los 25 años que ha dedicado a esta familia, Elena. No borra las noches que se pasó en vela cuando tuviste aquella neumonía a los 12 años. Ni las horas extra que trabajó para pagar tu carrera en la universidad. Ahora vas a defenderlo. No lo defiendo. Pero intento que entiendas que las personas no son solo sus peores decisiones. Tu padre es mucho más que su aventura con Carmela. Me senté junto a ella, súbitamente cansada de estar enfadada. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo, mamá? ¿De verdad? Mi madre sonrió tristemente. Claro que sí. Hice las maletas 3 veces. La primera cuando supe lo de la aventura. La segunda cuando descubrí que Carmela estaba embarazada. La tercera cuando Javier tenía 5 años y tu padre insistió en seguir viéndolo en secreto. ¿Por qué te quedaste? Mamá miró hacia la ventana, hacia los olivos bañados por la luz de la luna. Por muchas razones. Por vosotros, mis hijos. Por esta tierra que amo tanto como tu padre. Por mí misma. Se volvió hacia mí. Principalmente por mí misma, Elena. Porque decidí que mi felicidad valía más que mi orgullo. Y encontré la manera de ser feliz incluso con el dolor. Sus palabras me dejaron pensando. ¿Era mi madre una mujer fuerte que había tomado una decisión difícil, o una víctima que se había conformado con migajas de respeto? Quizás ambas cosas. Hay algo más que deberías saber, continuó mi madre después de un largo silencio. Algo que ni siquiera tu padre sabe. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Más secretos? No exactamente un secreto. Más bien algo que nunca pareció el momento adecuado para contar. Mi madre cruzó las manos sobre su regazo, un gesto que solía hacer cuando estaba nerviosa. Antes de conocer a tu padre, yo estuve comprometida con otro hombre. Antonio Vega. Éramos muy jóvenes, acabábamos de terminar el instituto. ¿Qué pasó? Murió. Un accidente de moto, 2 meses antes de la boda. La voz de mi madre se mantuvo firme, pero vi cómo sus manos se tensaban. Pensé que nunca volvería a amar a nadie. Y entonces apareció tu padre, tan diferente a Antonio, tan lleno de planes y sueños. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que entiendas que todos tenemos un pasado, Elena. Todos llevamos historias que los demás no conocen. Cuando descubrí lo de tu padre y Carmela, recordé a Antonio. Recordé lo que es perder a alguien que amas. Y decidí que no iba a perder a tu padre también, a pesar del dolor que me había causado. Me quedé en silencio, asimilando esta nueva pieza del rompecabezas familiar. Mi madre nunca había mencionado a este Antonio, este primer amor perdido en un accidente.
Me pregunté si su fantasma habría acompañado siempre nuestras vidas sin que lo supiéramos. ¿Papá lo sabe? ¿Lo de Antonio? Sabe que existió, que murió. Pero nunca le conté lo importante que fue para mí. Algunos dolores son demasiado personales para compartirlos, incluso con las personas que más quieres. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Pensé en Javier, en lo que debía haber sentido al descubrir que el hombre al que llamaba padre no era su padre biológico. Algunos dolores son demasiado personales. Mi madre se levantó y se acercó a la puerta. Deberías hablar con la abuela Carmen. Ella tiene su propia perspectiva de todo esto. ¿La abuela sabía lo de Javier desde el principio? Tu abuela sabe más de lo que cualquiera de nosotros imagina, respondió enigmáticamente. Siempre ha sido así. Después de que mi madre se marchara, intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Demasiadas revelaciones, demasiadas preguntas sin respuesta. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, me levanté y me vestí. Necesitaba aire fresco, espacio para pensar. Salí silenciosamente de la casa y caminé entre los olivos, respirando el aroma familiar de la tierra y las hojas. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta la pequeña casa donde vivía la abuela Carmen, en el extremo de la finca. Para mi sorpresa, había luz en su cocina a pesar de la hora temprana. Golpeé suavemente la puerta, que se abrió al instante. La abuela estaba preparando café, como si me estuviera esperando. Pasa, niña, dijo sin volverse. El café está casi listo. La abuela Carmen tenía 83 años, pero se movía con la agilidad de una mujer mucho más joven. Su pelo blanco, recogido en un moño apretado, brillaba bajo la luz de la cocina. ¿Cómo sabías que vendría?, pregunté, sentándome a la mesa de madera desgastada por décadas de uso. Porque te conozco desde que eras un pensamiento en la mente de tu madre, respondió, sirviéndome una taza de café negro y fuerte. Y porque las historias siempre vuelven al principio. No entendí exactamente qué quería decir, pero no pregunté. Con la abuela Carmen, las explicaciones solían ser más confusas que los enigmas. Entonces, dijo, sentándose frente a mí, ¿has conocido a Javier? No me sorprendió que lo supiera. Sí. Es como mirar a Alejandro en un espejo ligeramente distorsionado. La abuela asintió. La sangre no miente. Los Castillos siempre han tenido esos ojos, desde mi bisabuelo Diego. ¿Por qué nadie me lo contó, abuela? ¿Por qué todos guardaron el secreto? La anciana tomó un sorbo de su café antes de responder. La verdad es complicada, Elena. A veces duele más de lo que cura. Pero es la verdad, insistí. Tenía derecho a saberla. ¿Cómo tu padre tenía derecho a saber que tu madre nunca le amó tanto como amó a Antonio Vega? Me quedé sin palabras. ¿Tú sabías? Claro que sabía. Mi hija no tenía secretos para mí. La vi llorar por ese muchacho durante meses, hasta que conoció a Fernando y empezó a sonreír de nuevo. La abuela suspiró. Pero nunca fue lo mismo. El primer amor deja una marca que nada puede borrar. ¿Y crees que eso justifica lo que hizo papá con Carmela? No justifico nada, niña. Solo intento explicarte que las personas somos mucho más complicadas de lo que parecemos. Tu padre no es solo el hombre que engañó a tu madre. Tu madre no es solo la mujer que perdonó una infidelidad. ¿Y tú? Me miró fijamente. Tú no eres solo la hija que acaba de descubrir una verdad dolorosa. Tomé un sorbo de café, dejando que su amargor me despejara la mente. La abuela tenía razón, como siempre. Había algo reconfortante en su sabiduría directa, sin adornos. ¿Crees que todo se arreglará, abuela? ¿Qué podremos volver a ser una familia? La anciana extendió su mano arrugada sobre la mía. Ya sois una familia, Elena. Una familia imperfecta, con grietas y cicatrices, pero familia al fin y al cabo. Y ahora esa familia incluye a Javier, si él decide formar parte de ella. Me quedé con la abuela hasta que el sol se elevó por completo sobre los olivos. Hablamos de muchas cosas, de su juventud durante la posguerra,
de cómo conoció al abuelo Manuel, de los primeros años de la finca cuando apenas conseguían sacar suficiente aceite para mantenerse. Historias que había escuchado 1000 veces pero que ahora parecían tener un significado diferente. Cuando regresé a la casa principal, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Javier: estoy en Barcelona. Voy a verlo esta tarde. Tengo miedo. Le respondí: yo también tengo miedo. Pero estamos juntos en esto, hermano. Era la primera vez que lo llamaba así. Hermano. Una palabra que ahora tenía un significado completamente nuevo para mí. Los días siguientes pasaron en un extraño limbo, como si toda la familia estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que no sabíamos exactamente qué era. Alejandro apenas salía de su habitación, emergiendo solo para las comidas que transcurrían en un silencio incómodo. Carlos, siempre el mediador, intentaba mantener algún tipo de normalidad, proponiendo partidas de cartas por la noche o salidas a la piscina del pueblo. Mi padre pasaba horas en su despacho, realizando llamadas telefónicas en voz baja. Y mi madre seguía con su rutina como si nada hubiera cambiado, aunque podía ver la tensión en sus hombros, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente al servir el café. Javier y yo intercambiábamos mensajes varias veces al día. Me contó sobre su encuentro con nuestro padre en Barcelona, un café incómodo en la terraza de un hotel, conversaciones entrecortadas sobre la carrera de medicina, sobre Miguel, sobre los años perdidos. No sabía si abrazarlo o gritarle, me escribió. Al final no hice ninguna de las dos cosas. Simplemente nos dimos la mano al despedirnos. Como extraños que, por alguna razón, se parecen demasiado. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a ordenar el trastero, encontré una caja de fotografías que nunca había visto. Eran de los primeros años de mis padres juntos, antes de que naciéramos Carlos y yo. En una de ellas, mi madre, joven y radiante, sonreía a la cámara con una expresión que no le había visto nunca. A su lado, un hombre que no era mi padre la rodeaba con el brazo. Antonio, dije en voz alta, reconociéndolo instintivamente. Mi madre, que doblaba unas sábanas viejas en el otro extremo del trastero, se detuvo. Se acercó y tomó la fotografía de mis manos. ¿Dónde has encontrado esto? Estaba en esta caja, respondí, señalando el cartón polvoriento. No sabía que guardabas fotos de él. Mi madre contempló la imagen con una expresión indescifrable. No lo hago, normalmente. Esta caja, debería haberla tirado hace años. ¿Por qué la guardaste? Se encogió de hombros ligeramente. Supongo que por la misma razón que tu padre mantuvo contacto con Javier. Algunos lazos son imposibles de cortar, por mucho que lo intentemos. Me fijé mejor en la fotografía. Mi madre y Antonio estaban en una playa que reconocí como la de Nerja, en Málaga. Los acantilados se veían al fondo, y el mar brillaba bajo un sol de mediodía. Eras muy joven, comenté. 18 años, confirmó mi madre. Esta foto es de nuestro último verano juntos, 2 meses antes del accidente. Sus dedos acariciaron el borde de la fotografía. Sabes, durante años me pregunté cómo habría sido mi vida si Antonio no hubiera muerto. Si nos hubiéramos casado como planeábamos, si hubiéramos tenido hijos. ¿Te arrepientes? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Mi madre me miró, sorprendida. ¿De mi vida contigo, con tus hermanos, con tu padre? No, Elena. Nunca. Volvió a mirar la fotografía. Pero a veces me pregunto qué versión de mí misma habría sido con Antonio. ¿Qué caminos diferentes habría tomado? Comprendí entonces algo fundamental sobre mi madre. Ella también vivía con sus propios fantasmas, con sus propias preguntas sin respuesta. No era tan diferente de mi padre, que se preguntaría qué habría sido de su vida si hubiera elegido a Carmela, si hubiera reconocido a Javier como su hijo. ¿Papá sabe de estas fotos? Probablemente las ha visto en algún momento, respondió, guardando la fotografía en la caja. Pero nunca hablamos de ellas. Hay espacios en un matrimonio que siguen siendo personales, Elena. Habitaciones a las que el otro no entra. Seguimos ordenando el trastero en silencio, cada una sumida en sus pensamientos.
Me di cuenta de que estaba empezando a ver a mis padres no como figuras de autoridad, no como los adultos perfectos que alguna vez creí que eran, sino como personas reales, con pasados complicados y decisiones difíciles a sus espaldas. Esa noche, recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba extrañamente animada. He estado pensando, dijo sin preámbulos. Me gustaría conocer a la familia. A toda la familia. A los abuelos, a Alejandro, quiero ver la finca, los olivos de los que tanto me has hablado. Su propuesta me tomó por sorpresa. ¿Estás seguro? Es un paso importante. Lo sé, respondió. Pero llevo toda la vida sintiendo que me faltaba algo, Elena. Una pieza que no encajaba. Ahora que sé la verdad, no puedo simplemente ignorarla. Necesito conocer esta parte de mí, aunque sea doloroso. Acordamos que vendría el siguiente fin de semana. El anuncio cayó como una bomba en la casa. Mi padre pareció aliviado, casi eufórico. Mi madre reaccionó con su habitual pragmatismo, preocupándose por cuestiones prácticas como dónde dormiría Javier y qué comidas prepararía. Carlos se mostró entusiasmado ante la perspectiva de ver de nuevo a nuestro medio hermano. ¿Y Alejandro? Alejandro no dijo nada, simplemente asintió con un gesto rígido y siguió desayunando. La abuela Carmen fue la que más me sorprendió. Cuando le conté que Javier vendría, sonrió misteriosamente. Ya era hora, dijo, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Dile que traiga su guitarra si toca. Los Castillos siempre han tenido buen oído para la música. ¿Cómo sabes que toca la guitarra?, pregunté, perpleja. La abuela se limitó a guiñarme un ojo. Hay pocas cosas que no sepa sobre esta familia, niña. El día de la llegada de Javier amaneció claro y radiante, uno de esos días perfectos de finales de agosto en los que el verano comienza a suavizarse. Me ofrecí a recogerlo en la estación de autobuses de Jaén, necesitando ese tiempo a solas con él antes de enfrentarnos juntos al resto de la familia. Cuando lo vi bajar del autobús, con una mochila al hombro y, efectivamente, una funda de guitarra en la mano, sentí una mezcla inexplicable de emociones. Era un extraño que compartía mi sangre, un hermano que había crecido lejos de mí, y sin embargo, había algo innegablemente familiar en él. ¿Nervioso?, pregunté mientras cargaba su equipaje en el coche. Aterrorizado, admitió con una sonrisa tensa. ¿Qué se supone que debo decir? Hola, soy el hijo secreto de tu padre, encantado de conoceros a todos. Reí, agradeciendo su intento de humor. No te preocupes. Te los presentaré uno a uno. Y recuerda, están tan nerviosos como tú. Durante el trayecto a la finca, Javier me habló de su madre, Carmela, que había decidido mudarse temporalmente a Sevilla con su hermana. Necesita espacio, explicó. Todo esto ha removido muchos recuerdos para ella también. ¿Cómo está llevando ella toda esta situación? Javier miró por la ventanilla, contemplando el paisaje de olivos que se extendía hasta el horizonte. Es complicado. A veces creo que se siente culpable, otras veces aliviada de que el secreto por fin haya salido a la luz. Pero sobre todo, creo que está asustada de perderme. ¿Perderme? De que ahora que conozco a los Castillo, me aleje de ella. De que la culpe por ocultarme la verdad todos estos años. Pensé en mi propia madre, en cómo había temido que la culpara por su silencio cómplice. Las madres son complicadas, comenté. Las familias son complicadas, corrigió Javier. Todas ellas. Cuando llegamos a la finca, todos estaban esperando en el porche. Mi padre, visiblemente nervioso, dio un paso adelante para saludar a Javier. Mi madre se mantuvo ligeramente apartada, con una sonrisa educada. Carlos se adelantó para darle un abrazo que pareció sorprender a Javier, pero que devolvió tras un momento de duda. Alejandro, tenso y distante, apenas le estrechó la mano. La abuela Carmen fue la última en saludarlo. Se acercó lentamente, apoyándose en su bastón, y estudió a Javier con esa mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. Así que tú eres el chico de Carmela, dijo finalmente. Tienes la nariz de los Ruiz, pero todo lo demás es puro Castillo. Javier sonrió, visiblemente relajado por la franqueza de la abuela.
Es un placer conocerla, señora. Nada de señora. Soy la abuela Carmen para ti, como para el resto de mis nietos. Y sin más, le dio un abrazo que pareció derretir las últimas barreras de formalidad. Los días que siguieron fueron extraños, incómodos a veces, pero también reveladores. Javier encajó sorprendentemente bien en la rutina familiar. Ayudaba a mi padre con las tareas de la finca, discutía de política con Carlos, incluso consiguió que Alejandro se abriera un poco cuando descubrieron su mutua afición por el ajedrez. Por las noches sacaba su guitarra y tocaba viejas canciones andaluzas que la abuela Carmen coreaba con sorprendente vitalidad. Una tarde, mientras todos preparábamos una paella en el patio, me encontré observando la escena con una sensación de irrealidad. Mi padre y Javier discutían sobre la cantidad correcta de azafrán, mi madre cortaba verduras con meticulosa precisión, Carlos abría una botella de vino, Alejandro ponía la mesa con la ayuda de la abuela. Era una imagen de normalidad familiar que una semana antes habría parecido imposible. Es extraño, ¿verdad? La voz de mi madre me sobresaltó. Se había acercado silenciosamente y ahora observaba la misma escena que yo. Muy extraño, coincidí. Pero también, correcto, de alguna manera. Mi madre asintió. Las familias crecen, Elena. A veces de maneras que no esperamos, que no planeamos. Pero crecen, y se adaptan, y siguen adelante. Miré a Javier, que ahora reía de algo que había dicho la abuela. Mi medio hermano, este extraño que en apenas unos días había encontrado su lugar entre nosotros. No sabía qué pasaría cuando terminara el fin de semana, si seguiríamos manteniendo el contacto, si esta frágil paz familiar resistiría el paso del tiempo. Pero en ese momento, bajo el sol dorado del atardecer andaluz, con el aroma de la paella llenando el aire y las voces familiares mezclándose en una conversación animada, sentí que quizás, solo quizás, habíamos encontrado un nuevo comienzo. Ven, dije a mi madre, tomándola del brazo. Creo que papá está arruinando la paella. Deberíamos intervenir antes de que sea demasiado tarde. Y juntas nos unimos al resto de la familia, esta extraña, imperfecta y recién expandida familia que, de alguna manera, seguía siendo nuestra.